vamos a pedirte, si bien ya te conocemos de antes, pero pedirte que vos te presentes, nos digas tu nombre, a qué te dedicas, qué es lo que haces, y de allí vamos a lo propio, que queremos que nos des una gran mano en esto, que es una realidad por la que estamos viviendo. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación a esta radio soft, digamos, ¿no? Que estamos acá, así que muchísimas gracias. Bueno, yo soy Ana Lagoria, la doctora Ana Lagoria, Cocó Lagoria, como la mayoría de la gente me conoce. Soy médica de familia y actualmente estoy a cargo de la Subsecretaría de Salud del municipio de La Capital, a cargo de toda la salud de La Capital. Bueno, de ahí el currículum es amplio, así que no lo vamos a detallar. Pero bueno, la idea de hoy y la invitación es gracias para poder hablar un poquito de que hoy nos atañe, que es, la enfermedad de dengue, ¿no? Que bueno, está atravesando la región, el país, y obviamente Catamarca no es ajena a esta realidad. Bien, sobre eso puntualmente vamos a ir. Bueno, en realidad sumamos alguito más que empezó a salir y con mucho ruido, que también es COVID. Pero vamos con el dengue, que es el que nos está complicando. Primero, ¿qué es el dengue? ¿De dónde viene? Que es más allá del ruidito de lo que venimos sabiendo, pero que nos cuentes un poquito cómo es que llegamos a esta situación que está haciendo récord y todo lo demás, y Catamarca que le está afectando. Bien, bueno, la enfermedad de dengue es una enfermedad histórica, no es nueva para la salud, ¿no? O para nuestra formación médica. Es una enfermedad tropical, viene del área de los trópicos, o sea, si uno tuviera que ver, es del área mediterránea y también del área, por ejemplo, de África, Asia. Son áreas mediterráneas en donde, como saben, es una enfermedad vectorial, o sea, es transmitida por un vector, en este caso una mosquita que se llama Aedes aegypti, tiene nombre, como siempre yo digo, así de reina egipcia más o menos, sí, ¿no? Muy importante. ¿Vieron? Bueno, entonces, un poquito esta mosquita es el vector transmisor de esta enfermedad. Esto es una enfermedad viral que se transmite por este vector, distinto a COVID, ya que hablamos de COVID, que es una manera diferente de transmisión, que es de persona a persona. Entonces, si no es, nosotros necesitamos para enfermar de dengue al vector. Si no está el vector, no hay enfermedad. Esto está claro, Esto es muy importante recalcar porque creo que es la esencia de la prevención del dengue. A partir de allí, esto está hace muchísimos años en el área mediterránea y fue bajando, si uno ve del Mediterráneo hacia el sur, fue bajando en obviamente, países fríos o donde tienen mucho frío. La verdad que no hay presentación de enfermedad de dengue, porque justamente el frío lo que hace es inactivar la actividad de la mosquita, la mata o la inactiva, y esa inactividad significa que no puede poner huevos, y al no poner huevos no hay trascendencia. Entonces, en los países fríos, la verdad que no existe la enfermedad del dengue. Pero sorpresa, nos hemos dado con la sorpresa de que nosotros ya veníamos en la región, de Latinoamérica, pensando en los países tropicales como Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia, donde la vegetación y la tropicalización de su clima. Bueno, esta enfermedad es endémica ya en la frontera con Argentina. No era raro esperar que en las provincias cercanas a la frontera pudieran tener enfermedad de dengue, y así fue dándose la cadena a nivel de que las provincias del NEA, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, fueran hoy ya provincias casi endémicas, porque durante todo el año tienen presentación de enfermedad. Y así fue esta mosquita y esta enfermedad bajando al resto del país. Pero en este brote histórico que tenemos en la región y en la región de las Américas, también estamos teniendo noticias a nivel de la OMS o la OPS, presentación de enfermedad de dengue, por ejemplo, en Europa, donde no era habitual. Ajá, bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? El cambio climático. Yo quería hacer todo esto porque la verdad, por ahí siento como que no hemos relacionado nunca que muchas enfermedades de la salud hoy, en este proceso y que son endémicas, se deben al cambio climático. O sea, el medio ambiente tiene mucho que ver con la salud de las personas, ¿no? De estar enfermos o estar sanos. Esta es la diferencia. Bueno, esto se debe al cambio climático. Entonces, el mundo está sufriendo este cambio climático, que obviamente creo que los seres humanos tenemos mucho que ver en esto. Y a raíz de esto es que esta mosquita se adaptó a todos estos climas, se está cada vez adaptando más
y entonces va obviamente tomando en todas las regiones donde ella pueda vivir tranquila. Y más allá de eso, antes esta mosquita, por ejemplo, ponía sus huevitos en agüita clara, agüita muy específica, donde esté estancada pero clara, donde no, esté sucia y demás. Hoy la verdad que la mosquita se ha adaptado tanto que sus huevitos lo pone en cualquier lugar, donde más o menos el medio sea cálido, donde tenga, un poquito de agua, un poquito de sombra, un poquito, de humedad, es suficiente hoy para eso. Entonces, como siempre hablamos de medicina, ¿vieron cuando un médico le dice no se automedique, no tome antibiótico por sí solo, porque después ese antibiótico no se lo voy a poder recetar porque va a crear resistencia? Bueno, esta mosquita se fue adaptando y creando resistencia a todos los tratamientos viables para poder eliminarla. Entonces, esa es la explicación que tenemos para que hoy tengamos el dengue en este brote. Antes de pasar a otra pregunta y siguiendo con esta cuestión climática que planteabas, eso tendrá que ver también con como que el pico siempre era un poquito más tarde y se adelantó, y que hay casos en La Pampa, Mendoza. Totalmente. Nosotros, para que tengan una idea, el año pasado, siempre, desde el 2009 en adelante, nosotros tuvimos el primer brote epidémico de dengue. La provincia no sabía de qué era el dengue. Nosotros como médicos no lo teníamos incorporado a nuestra lista de enfermedades. A partir de ese brote epidémico, 2009 a la fecha, siempre, todos los años, y hubo años en los cuales no hemos tenido presentación de enfermos de dengue. Entonces, por eso la enfermedad hoy no es endémica en la provincia por el momento, pero fue epidémica, así, presentaciones. El año pasado nosotros tuvimos, todos sabrán por los informes también, 2023, en el total del 2023, 1023 casos, con presentación de dengue. En esto, la verdad que ¿qué fuimos evaluando y viendo? Primero, que los ciclos de brote epidémico están siendo más cortos. Empezaron a ser más cortos. Generalmente eran cada 4 o 5 años, y hace 4 años vamos viendo que es cada 2, ¿sí? Eso un poquito respondiendo a la pregunta. Uh-huh. Y por otro lado, este año sí, el año pasado, a diferencia del año pasado en esta misma época, a principio, de la semana epidemiológica 1, que es la primera semana de enero, segunda, nosotros ya empezamos a tener casos, y el año pasado lo tuvimos recién en la semana 10, más o menos un mes después, ¿sí?, de presentación. Entonces esto nos da la pauta justamente que esta enfermedad, el ciclo está siendo más corto, la presentación es más continuas y probablemente llegue a ser una enfermedad endémica en la región. Y como bien decías, profe, el tema de la Patagonia. Uno decía, ¿cómo va a tener dengue la Patagonia? Y hoy Ushuaia tiene pacientes con dengue. Probablemente sea, ojo, hay mucha, turismo, sí, ¿no? Presentación de gente de otros lugares. Entonces, generalmente en esas provincias donde no hay presentación continua de casos, hay que estar muy atentos por el serotipo que puede introducirse a través del sur, por ejemplo, ¿no? Por el tema del turismo. Pero Ushuaia tiene pacientes con dengue. La diferencia de endémico y epidémico, que varias veces la dijiste. Bien. Endémico quiere decir, nosotros catalogamos una enfermedad como endémica, como propia, cuando ya la enfermedad, se tiene presentación durante nosotros en medicina hablamos de semanas epidemiológicas, así como en el embarazo hablamos de semanas de gestación, nosotros bien hablamos semanas epidemiológicas, empieza un día sábado y termina un día sábado. Uh-huh. En esa semana se evalúa la presentación de todas aquellas enfermedades que son denunciables. En este caso, el dengue es una enfermedad denunciable justamente porque no es propia de la región. Bien. Entonces, cada vez que sospechamos, inmediatamente se tira la alerta, se da el alerta. Bien. Cuando esa enfermedad se presenta un caso durante todo el año, uno por lo menos en cada semana epidemiológica, esa enfermedad se transforma en endémica. ¿Sí? Quiere decir que ya la tenemos, ya es propia. Ahora, perfecto. Epidemia significa que son presentación de casos que pueden ser esperables, pero que son, estacionales. ¿Me explico? Bien. O sea, con el dengue nosotros siempre, desde el 2009 a la fecha, siempre aprendimos que tiene como 2 épocas altas de enfermedad, que es la época ahora del verano, con las lluvias, y toda esta cuestión que llueve y se seca, que sale el sol y demás, y con la primavera, inicio de la primavera, septiembre, octubre es la otra época alta para dengue. Entonces en esas épocas nosotros siempre nos preparábamos para esperar,
y sospechar la presencia de algún paciente. Obvio, salvo que sea un paciente que venga de zonas endémicas como el litoral, y uno ya sí, lo primero que sospecha cuando empieza con fiebre o alguna cuestión, dengue. Pero en los catamarqueños no. Entonces, por eso es epidémico al día de hoy, porque no tenemos durante todo el año presentación, durante todos los meses, si uno lo quisiera decir como más simple, algún enfermo de dengue. ¿Está? Espero que sea un poquito clarito, claro. Está. Vamos a pasar, hacemos un pasito más. Sí. ¿Cómo me contagio de dengue? O sea, has presentado la bichita. La bichita. La bichita, la señora reina. Sí. Ahí. Ahora es cómo me llego yo a adquirir eso. O sea, ¿dónde pica? ¿Cuándo? Bien. ¿Qué? ¿Cuál es el horario o no? Porque se escuchan de todas las cosas. Entonces, un poco, Todas. saber acá en Catamarca, vos hablabas en Ushuaia, no creo que sea el mismo que No, en Catamarca, ni en el litoral, incluso, que es mucho más húmedo que nosotros, aunque nosotros estamos subiendo en la humedad. Pero saber eso, cómo nos contagiamos Sí. del dengue. Nos estamos tropicalizando, Catamarca, ¿no? Notaron que el clima está siendo diferente, Sí, así sí. que bueno, digo esto porque yo sigo insistiendo con el cambio climático y sigo insistiendo con el medio ambiente. Ujú. Las dos causas que la OMS cataloga para estos tipos de brote epidémico es cambio climático y el tema de lo que sería el descarte de los reciclados, o sea, del tema de los envases de plástico, la gran cantidad de plástico que existe en el mundo, y esto queda como basura y suelto, y Sí. eso acumula agua, listo, eso para variar. ¿Cómo nos contagiamos? Nos contagiamos de la siguiente manera: es un virus, está en la sangre, generalmente en la provincia siempre ha ingresado como importado. ¿Vieron cuando dice el primer caso importado? Bueno, es Sí. probablemente vino de otra región. Vino un paciente contagiado, ya sea porque viajó, porque estuvo en los países limítrofes, en las provincias endémicas, o a lo mejor empezó en alguna provincia nuestra vecina de la región. Generalmente ingresa como importado. Por eso también no podemos hablar de endémico, porque no se ha presentado como caso autóctono. Digo, autóctono ya es cuando ingresa un importado. Viene un pacientito que tiene el virus en la sangre. Nosotros, esta mosquita convive con nosotros. De hecho, es un vector, una mosquita que es domiciliaria. No es que está en el campo, no es que está... Claro. O sea, es domiciliaria. Es muy raro por ahí encontrarla en la finca, en el campo y demás. La encontramos en el domicilio, en el peridomicilio. Esa mosquita generalmente está sana. O sea, convive con nosotros, pero es sana, digamos. Viene este paciente, esta mosquita va, lo pica, como hacen todos los mosquitos, que nos pican los mosquitos, porque ellos, succionan sangrecita nuestra, se alimentan de eso. Esta mosquita succiona, se alimenta. En ella convive ese virus, pero no la infecta, o sea, es justamente lo transmite nada Claro. más, es un medio, es un vector. A ella no la infecta, entonces ella va, me pica a mí, después los pica a uno de ustedes y a uno. Estamos en el mismo reducto, en esta sala. Entonces esa mosquita, yo tengo la viremia, lo inoculó a cada uno de nosotros. ¿Nos inoculó por qué? Porque cuando nos pica, vieron que cuando nos pica un mosquito uno se rasca Sí. o se lo saca. Bueno, esa microabrasión de rascado hace que ingrese el virus a la sangre. ¿Está? Ah, bien, O sea, buen dato. vieron que cuando también es muy, sí, yo trato de ser lo más gráfica posible. Cuando uno se raspa, ¿no? Cuando tenemos un raspón y uno le dice, no, lo limpiemos, lo curemos, porque uno dice, nada, pasa nada, y a veces infecta. Bueno, son esas microabrasiones que hace que entre esa bacteria o algo al torrente sanguíneo. Esto pasa exactamente lo mismo. Entonces nosotros, con ese rascadito y esta abrasión, hacemos que entre el virus al torrente sanguíneo. Bien. Y así empieza el proceso de la viremia. ¿Sí? Bien. O sea, entonces así empieza, y se va esta mosquita enferma. Las mosquitas tienen una duración de vida, la adulta dura 15 días más o menos y después se muere. Ujú. Y aquí viene algo muy importante, porque todo el mundo cree que la mosquita adulta es el problema. Sí, es un problema, sí, pero el mayor problema lo tienen los huevos y las larvas, lo que está abajo. Porque de las huevos y las larvas, deja como 300 huevos cada vez que pone huevitos, esta mosquita.
Y de esos 300 solo nace el 30%, más o menos, ¿sí? Cuando le da el agua, cuando está húmedo, cuando está el ambiente, nace el 30%, que es lo que nosotros vemos adultos, lo que vuela. Pero abajo sigue el resto. Entonces, lo explico esto porque... Y ahí viene la importancia de la prevención y todo el tratamiento que se le da a la enfermedad. Sí. Pero bueno, ¿quieren que sigamos? Sigue. Sigue. Ah, bueno. No se preocupe. Seguimos con el tema entonces. Ya quedó claro cómo nos infectamos. Exacto. Bien, entonces, ¿qué tenemos que evitar? Que esa mosquita nazca. Claro. ¿Por qué? Porque, como les digo, el 30% el que está arriba, el que inocula, el que va, transmite. Obviamente, hoy, al tener tanta circulación de virus entre las personas, la mayoría de las mosquitas, obviamente, están infectadas, digamos. Por eso se da esta cadena de transmisión. Pero, vuelvo a repetir, lo importante es el criadero y esa es la prevención primaria, más allá de que existen muchas otras cosas que el mundo está estudiando y está viendo porque es un problema mundial, no solo por el dengue. También transmite Zika, chikungunya, que son 2 enfermedades febriles muy graves, sobre todo en pacientes embarazadas o en edad fértil, las mujeres en edad fértil. Y fuera de eso, también es la precursora de la fiebre amarilla, o sea, por eso le digo que viene... Esta mosquita es de mucho tiempo, nada más que se adaptó tanto al ambiente y pudo decir, bueno, yo ahora puedo transmitir otra cosa más allá de la fiebre amarilla. Claro. Eso es lo importante tener en cuenta. Entre esas medidas preventivas, ¿es verdad eso porque no lo escuchaba antes, el agua caliente en los resumideros y eso que es lo nuevo que yo escucho, a diferencia de otros años, que es descacharrar y todas esas cuestiones? En realidad la idea es tener todo seco. O sea, obviamente en los resumideros, mientras el agua corra, mientras el agua circule y corra, no hay problema. Esta es la realidad. Bien. Mientras el agua está estancada, es un problema. Pero no solo por el agua que está en sí, sino también por las márgenes, ¿no? Que uno tiene hasta llegar a esa agua que está estancada. Porque en realidad la mosquita no pone el huevito en el agua, lo pone en las márgenes o en las paredes o en el lugar seco, digamos. ¿Qué pasa? Esos huevitos pueden vivir hasta 1 año y más. Los huevitos pueden vivir... Y si ponen 300 cada vez, estamos al horno. Bueno, saquen la cuenta. Claro. Por eso es lindo contarlo como un cuentito. Porque estos huevitos, todos nos ocupamos de la adulta, pero... Nos olvidamos de esto abajo. Ojo, hoy digo abajo por decir que está en el patio, en el fondo del patio, en la casa, en el perímetro, pero también arriba en el techo. Nosotros hemos adaptado el techo como un depósito, ¿no? Porque a veces no tenemos lugar en la casa, esto no sirve, lo puedo guardar, lo tiro ¿a dónde? Al techo, porque no tengo lugar atrás. Ojo con eso. Entonces nos ocupamos de limpiar nuestro fondo, sí, y a veces llueve o algo, tenemos algo en el techo que pueda, y ojo, y hablo también de los tanques. De nuestros tanques de agua, que también hay que limpiarlos, que hay que hacerle el cepillado en los bordes, justamente por esto. Si hay una fisura en un tanque, una fisura, una rotura, lo que sea, el lugar ideal, tiene el microambiente ideal, pone los huevitos en lugar seco y cuando le da el agüita al huevito, ahí es donde eclosiona el huevito, se nace la larva, hace la pupa y sale la mosquita. ¿Tá? El huevito puede durar hasta 1 año. En lugares donde concentre agua o esté en las márgenes de una chatarra, de una botella, de donde sea que esté, eso anida durante 1 año. Cuando le da el agüita, la lluvia, o regamos o dejamos, ahí es donde nace. ¿Está? Entonces, es muy importante evitar el criadero. Y yo sigo insistiendo en esto. Si bien todo es un proceso, porque la enfermedad tiene varias etapas, pero a partir de que tenemos pacientes positivos nos enfocamos cómo abordamos a ese cuando ya tenemos casos positivos. Mientras no tenemos casos positivos, y acá yo hablo del área mía que me compete, que es la Municipalidad de la Capital, nosotros trabajamos todo el año redondo. No es que trabajamos en 2 épocas altas del año, donde no, todo el año. ¿Cómo? Se llama control focal. ¿Qué significa eso? Casa por casa, sobre todo ya sabiendo, porque hay momentos en donde tenemos lugares que para nosotros son rojos, donde sabemos que probablemente cuando llegue la época de presentación de casos, por acá puede
surgir. Claro. Che, por acá puede pasar. Entonces, hacemos mucho hincapié en esos barrios, en esos sectores, en esos lugares, casa por casa. ¿Qué hacemos? Pedimos permiso, nuestra brigada del dengue está totalmente identificada, se llama Mosquito Cero nuestro programa. Pedimos permiso para evaluar el patio, para evaluar el techo, aconsejar a las personas cómo deben mantener su domicilio limpio y cómo deben tratar, por ejemplo, las piletas. Mira, justo. Ni bien te nombramos cuando arrancamos el programa, ya llegó un mensaje. Pregúntenle a la doctora, tengo un vecino que... Sí. ¿Cómo hacemos con ese vecino? De todo. Es decir, la pelopincho, lo que tenga. ¿Cómo hacen el vecino que no deja entrar o que tiene la pileta ahí que sigue? Bueno, yo que vivo y sé que tiene, si se puede denunciar, sí, avisar o sí, cómo, para ver, o sea, revisar, por ahí la tiene bien limpio, pero lo mismo, con todo lo que vos das explicación, ya chao, estamos al horno. Así que las piletas... Hay que subirse el techo cuando volvamos ahora, a ver qué onda. El centro principal, así que... sí, sobre todo por esto que, bueno, cada vez el verano se alarga más. Vieron que antes las pelopinchos eran chiquititas, ahora ya son piletas como si fueran de material o las de fibra, entonces se mantiene el agua y obviamente Catamarca no es una ciudad que el agua le sobra, entonces todos, o sea, conservamos agua. Sí. Ante esa realidad, nosotros estamos, bueno, primero, denuncias sí. Por favor, todas las denuncias, aquel que sepa que hay algún vecino que, ojo, capaz se olvidó, no sabe, o qué sé yo, bueno, me fui de vacaciones y no me di cuenta, no por hacer daño, sino que en realidad se me pasó. Sí, sí. Hay una aplicación en la Municipalidad de la Capital que se llama Cerca, la pueden bajar por su teléfono, es muy fácil, muy simple, se abre la app, se dice, ahí, porque inmediatamente cuando ustedes abren se georreferencia, se geolocaliza de dónde estamos hablando y a qué lugar específicamente queremos que llegue la denuncia a dónde va, para qué. Una vez, o entra por el 147, que es la línea telefónica, o la app o la línea telefónica. ¿Por qué necesitamos que se denuncie? Porque no interviene ahí el área de salud específicamente, sino intervienen las áreas inspectivas del municipio. Se avisa al área que se llama Policía Ambiental, es un área inspectiva nuestra. Le pasan el dato, la Policía Ambiental va a la casa, obviamente se identifican. Es verdad, el vecino puede no dejar entrar, claro, está bien, lo dejamos asentado y se deja una notificación o una intimación. Si después volvemos a recibir que el vecino, el que sea, dice, no, mire, siguen con esto, bueno, ya se da aviso a la policía, la fuerza que tiene el poder de poder ingresar, es horrible decirlo, pero sí, ellos tienen el poder de policía. ¿Por qué? Porque justamente es una cuestión de salud pública. Claro. O sea, no es que lo va a enfermar a él, puede enfermar a todo un barrio, claro, que de hecho pasa. Entonces, por la app y demás, se lo intima, se lo invita a que por favor pueda hacer la limpieza. ¿Cómo la hace? ¿Se puede recuperar el agua? Sí, se puede recuperar el agua. Hay que clorarla, hay que ponerle los líquidos correspondientes. Exacto. Sabemos que las piletas no se las puede vaciar, sobre todo las de material o las de fibra, porque si no con el calor, el resto, por eso digo, nosotros no es que tenemos época de frío mucho, siempre es calor. Entonces puede sufrir rajaduras y bueno, después la verdad tienen problemas los que tenemos pileta. Entonces digo, si le va a dejar con el mínimo de agua, también se le indica cómo cuidar y cómo tratar esa agua. Pero ojo, no es solo el agua que queda, sino seguimos insistiendo en las márgenes secas. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, la de lona es lo mismo, exactamente lo mismo. Guardamos el agua todo el año. Mientras uno cuide el agua no hay problema, se clora y la larva no subsiste, o sea, todo bien. Pero en las márgenes tenemos los huevitos, en las márgenes secas. Entonces con un cepillito hay que cepillar cada tanto todas esas márgenes en los piletas. Bien, ¿qué hacemos con la vainilla? No sé, hay que ver si es verdad o no. A la torta. El CEO de la fábrica de vainilla está contento. ¿No? Sí, no me dejan hacer flan con vainilla en casa porque hay que ponerla a la vainilla. ¿Qué problema? Esto, sí. Porque se habla que pica abajo. Sí, general, sí. Bajo la mesa.
En las zonas bajas más que... Porque ahí vuela la mosquita. La mosquita no vuela más quizás de 50 centímetros del piso hacia arriba. Es muy raro que vuele mucho más alto. No vuela mucho más de 100 metros a la redonda. O sea, es bastante, por eso digo, es muy domiciliaria, es muy doméstica. O sea, la escuela es ideal. Todo es ideal en todos lados. Entonces está... Por la cantidad de... Sí, está ahí. Por eso es por ahí el uso del repelente de la rodilla para abajo. Obviamente que si ahora estamos sentados y puede estar, bueno, por ahí en los codos, en los brazos. Es difícil decir esto en Catamarca. O sea, pero... el que duerme en la cucheta de arriba se salva, digamos. Sí, tendría como claro, un factor protector. No, yo siempre supe, ¿viste? Fui un adelantado de la época. Ese fue el doctor Martín. Abajo, chao. Chao. Sí, y no meta que hay alguno le puede picar hasta el hombro porque ya estamos hablando de cuestiones de la estatura. Puede pasar. Pero en Catamarca es muy difícil por ahí pedir en esta época. Imagínense hace unas semanas atrás con la temperatura que teníamos. Claro. Lo ideal es mangas largas, ropa clara, siempre clara porque eso lo que hace es repeler, ¿sí? Entonces se va, la ropa oscura como nosotros no la atrae mucho. Estamos en el horno, sí. Entonces, y obviamente los pantalones largos. Claro. Entonces, en época de verano es muy complicado solicitar esto. Nuestra brigada, si ustedes la ven igual en algunos videos, siempre están con mangas largas. Sí, bueno, los chicos entran, digamos, a domicilio y revuelven cosas, pero siempre con la manga larga. Entonces, bueno, y la idea, el repelente sí, en esas zonas habitualmente. De todas maneras, por ejemplo, bueno, es muy difícil que esté en el río, viste, en el campo, porque el agua corre, porque son ambientes abiertos. Pero bueno, a veces se le indica a las personas los cuidados y si vas a estar muy sentadito, muy todo, también hasta ponerse repelente en las manos y por ahí detrás de las orejas y en el cuello, ¿no? Zonas que quedan muy expuestas, digamos, por cualquier situación. Pero uno si va a una zona endémica, chicos, hace poco estuve en Misiones y Chaco me lo han contado ahora, la verdad que es terrible, o sea, no sé, uno pone el brazo y queda realmente negro de la cantidad de mosquito que está presente. Sí, yo tengo colegas de Santa Fe justamente que le consultamos un poquito, son como más expertos en esto, y la verdad que ellos están explotados la cantidad de casos, y de casos con gravedad, porque los serotipos más graves, reinfección, esas cosas. Yo recién te escuchaba decir una cosa que es muy importante, que decía que la municipalidad, todas las cosas, pero es como que nosotros estamos siempre esperando que otro haga las cosas por nosotros. Y la mayoría de la gente es muy simple y sencillo. A ver, tenés botella afuera, ponga la boca abajo porque la botella queda un poquito de agua en la lluvia y eso muchas cosas. Tiene la costumbre de dejar el balde abajo un grifo. O tener un neumático viejo, algo. Una cubierta por las dudas, viste, se me rompa, la guardo al fondo. Pero estamos esperando que siempre vaya alguien a hacer las cosas por nosotros y no tomar la iniciativa. Creo que si esto se pusiera de acuerdo, la población completa en accionar, decir, bueno, hacemos el fin de semana el dengue, bueno, todo el mundo en su casa, pumba, qué sé yo. Creo que podríamos limitar mucho la cantidad de casos, ¿sí? Sí, limitas totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, agradezco de ser unas pocas personas, doctor, pero la verdad, yo creo, a ver, del 2009 a la fecha, Catamarca avanzó mucho en esto del primer brote. Hemos trabajado años que realmente hubo mucha conciencia. Sí. Si cada uno pone su granito de arena, ojo, esto no nos saca responsabilidades, ni como gobierno, ni como nada, porque tendremos muchas cosas que arreglar y que obviamente accionar. Pero es como vos decís, la municipalidad no puede, el vecino, esperar que el municipio le limpie el fondo de su casa. Perdón, pero es lo que nos piden. No pueden esperar los terrenos baldíos propios o privados, en realidad comprados, que nosotros le desmalecemos el terreno que compró y que lo tiene. No es nuestra función, no es nuestro deber, pero es deber del ciudadano. Si vos compraste un terreno, mantenelo limpio, cerralo y mantenelo limpio, pero no solo por el mosquito, sino por todas las alimañas o por todo lo demás. O puede también la gente, lo tiene ahí, va y tira basura. Otro tema muy grande para otro momento, pero es toda una situación de conciencia. Yo también coincido. Creo que la población, y después de haber pasado una pandemia, porque ya creo que hemos pasado todo y la verdad, como médicos, para nosotros eso fue muchísimo. Sí, no está bueno, estamos endemia, chicos, epidemia, pandemia, miren, vamos a aprendernos de las demias. Nosotros, por lo menos de mi caso, yo ya pasé una epidemia, pandemia, están por ser endémica la enfermedad, ya digo, como
colega de la salud, es como que nosotros más no podemos pedir. Claro. Hemos vivido, sí, es para nosotros. No, y a la vez también soportar, digo, porque el nivel de saturación en el trabajo que ustedes tienen es constante. Exacto. No paró, no no tienen bajó. descanso. ¿Se acuerdan del cólera? La gente no se acuerda del cólera y eso fue terrible. Nosotros lo vivimos en la época de la facultad, los últimos casos. La epidemia que fue rotavirus allá por el año 2000. La vivimos nosotros en la guardia y en el trabajo día a día. Pasa el tiempo y la gente se olvida. Cuando tuvimos los primeros casos de dengue, pasó un tiempo y la gente que ya se olvidó de prevenir. Sí. Por eso el tema es refrescarla. Y yo creo que después de una pandemia, realmente fue muy fuerte. Y hoy yo entiendo que por ahí a la gente capaz escucharme a mí ya dice, no, otra vez, y capaz dirá, no, me bailar. No la bailar, no esto. No, yo de verdad lo digo en serio porque siento que puede pasar eso también. Y nos ha dejado muy golpeados. Entonces, como decir, no quiero saber nada de salud, ¿viste? O sea, no quiero vivir, quiero disfrutar, no importa lo que venga. Es mi sensación, ojo, es lo que he sentido y lo que hablé con los vecinos. Entonces un poco decir, no, vecinos, nos cuidemos porque, como dice el doctor, digo, hay fallecidos. Y Catamarca ya no está sin fallecidos. Entonces, es una realidad. Doc, para ir cerrando la nota, nos vamos a pasar un ratito de tiempo. No hay drama. A las 12 terminamos, pero digo este bloque nos pasamos un ratito de tiempo. No lo bueno de la nota fue que abundamos en la prevención, que es donde totalmente. A sigue todos siendo, nos, sí sigue nos toca. siendo la línea de acción más eficiente. Exactamente, no hay otra. Y prioritaria también, totalmente. ¿cierto? Pero vamos a cerrar la pregunta con esto, bueno, cuando los síntomas a tener en cuenta y cómo está organizado el sistema sanitario nuestro para no sobrecargar, bueno, a dónde ir primero, cuando se complica, a dónde después. Sí, lo principal con el dengue, bueno, recién hablaba un poquito de COVID. La verdad que COVID continuó, nunca paró y tenemos COVID. O sea, si el dengue está en un nivel, COVID le está llevando 2 cabecitas abajo, o sea, no es que le lleva mucho más. Hemos tenido ya Catamarca en este año esta presentación COVID-dengue, o sea, las 2 patologías juntas en los pacientes. Tenía una colega. O sea, los 2 que no lo tuvimos el año pasado, cuando las provincias vecinas lo tenían. Ante la o sea, a lo mejor el primer día me siento raro, puede ser, no puede ser, estoy raro. Pero el segundo día probablemente, o tercero, ya empiece con los síntomas. Lo primero, a todas las edades, todas las edades, lo primero, vaya a un centro de salud, público, privado, su médico de cabecera, llámelo, dígale, me siento mal, ¿dónde te puedo ver? Cualquiera, público o privado, tiene que hacer la consulta médica. ¿Por qué? Porque a este nivel, hoy nosotros estamos en un nivel de brote. Estamos en una etapa de mitigación de la enfermedad, ¿sí? Ya no de contención, sino de mitigación. O sea, tratar de que disminuyan los números, pero sí haciendo un seguimiento más exhaustivo de los pacientes. Pero el paciente debe concurrir. ¿Por qué? Porque esa entrevista médica o clínica que tiene es muy importante para el médico decidir. Porque puede pasar que le dé las indicaciones y siga en su casa. El médico le puede alertar, en 3 días te quiero volver a ver porque hay que volver a repetir alguna cosita. Hoy ya no se hace serología para dengue porque estamos en otra etapa ya de brote. O sea, no me van a decir, le voy a hacer el análisis de sangre para saber si tengo. No, cumple 3 de los 5 criterios, es dengue. Exactamente. Entonces seguimos el seguimiento como dengue. Entonces es importante porque el colega le va a decir, en 3 o 4 días vuelva, o fíjese esto, tenga en cuenta estas pautas de alarma, ¿sí? O si él mismo ve en el tercer día que no está bien ese paciente, quizás tenga una internación abreviada o necesite una internación de algún tipo, ¿está? Digo esto porque es verdad, yo creo que a esta altura también la gente dice, bueno, si mi mamá tiene dengue, mi hermano tiene dengue, mi marido tiene dengue, yo tengo dengue, me quedo en casa. Y sigo lo mismo que hacen ellos. Y ahí no todos somos iguales. Exacto. Cada uno es diferente. Capaz que es alérgico al paracetamol. Bueno, otra cosa, no se automedique. Por favor, no se... Hay uno que no hay que a veces lo tomamos cuando nos duele el cuerpo, pero si tenés dengue, no. No, solo paracetamol. Hoy la única droga que está probada, indicada y que la podemos ir llevando es paracetamol. Ojo, pero hay pacientes que pueden ser alérgicos al paracetamol. Entonces, ellos con más razón deben consultar a su médico. Claro. ¿Me explico? Porque tienen, de alguna manera tenemos que bajar esa temperatura y tratar al paciente. Claro. ¿Sí?
Entonces, consulte al médico. Público, privado. No le van a hacer la serología para dengue, pero sí le pueden indicar un laboratorio, que es un laboratorio guía, porque este virus tiene predilección por los glóbulos blancos y por nuestras plaquetas, todo el sistema de defensa del cuerpo. Entonces, más allá de que hace un toquecito hepático, enzimas hepáticas, ¿sí? Que está haciendo bastante. Entonces, es como que está más agresivo de otros años, a eso me refiero. Entonces, con más razón, ese laboratorio sí nos pueden solicitar, es una guía, ese es un inicial, y a los 4, 5, 6 días se vuelve a repetir, se debería volver a repetir para ir viendo la evolución de la enfermedad si es que el paciente no se integra. Signos de alarma, así como en etapa crítica o enfermedad grave, cuando uno piensa una enfermedad grave, dolor abdominal intenso, que si uno no me puedo ni tocar, cuando el paciente dice no me puedo ni tocar la panza, no lo dude, llame a la guardia, llame al SAME, se dirige a cualquier centro de salud. Cuando el paciente ha tenido diarreas de muchos días y puede estar deshidratado, ¿sí? Por favor. Mareos, desmayos, duerme mucho, duerme muchísimo, che, madre, no lo puedo despertar, ¿viste? Está así como medio borrachito y no lo puedo despertar, nada. Hay que llevar a la guardia porque puede estar hipovolémico, o sea, está tan deshidratado que no tiene líquido en su cuerpo. Y eso predispone a que el shock, en otros órganos, se choquea a nuestro paciente. Hay que al paciente obligarlo a tomar líquido aunque no tenga Totalmente. ganas. Y si no quiere, no toma nada, hay que recurrir a la venoclisis. Exactamente. Porque lo que decía ella es también muy importante porque la gente cree que solamente es por la diarrea, la pérdida de líquido, y no solamente la diarrea, esto produce una gran vasculitis que pierde líquido del intravascular, o sea, de los vasos sanguíneos sale hacia afuera, y eso provoca una baja de líquidos en el cuerpo, lo que te lleva a hipotensión, y con eso todos los síntomas como si estuviéramos, y las consecuencias de todo cardiovascular, todo eso. O sea, que es muy importante que el paciente fundamentalmente esté 100% hidratado, de la forma que sea. De asorbitos, sale rehidratación oral, agua, o sea. Porque inclusive la elevación de las enzimas hepáticas es un factor que predispone al paciente a que no tenga ganas ni de comer ni de tomar nada, y contribuye mucho más a la astenia, a todo eso, al desgano. Entonces es muy importante que el paciente, aunque no quiera, tiene que estar asistido, hay que estar el familiar al lado, y ante la mínima duda de que esto se está yendo de las manos, reconsultar, ya tiene que haber consultado. Sí. Y con las pautas, y reconsultar de nuevo para ver si merece una internación o una acción un poco más intensa. Totalmente. Entonces, dolor abdominal intenso, duerme más, o me mareo mucho, no me puedo levantar de la cama, o sangrado de encía, sangrado de nariz. Ha habido casos de otorragia, sangrado de oídos, ¿sí? Y muy raro, pero no hemos escuchado hasta ahora, el sangrado conjuntival, inmediatamente al centro de salud más cercano que tenga. Por favor. Suele dar un rash cutáneo, eso no significa que sean, hematomas, ¿no? Es muy típico. Se ponen todos rojos, brotado, rojo, generalmente hasta el tronco, pero hoy ya es como ya ha liberado. Pero por favor concurra, y también cuando pase este rash o este enrojecimiento, también consultar, porque no pueden tomar cualquier medicación, sobre todo el tema con corticoides. Por favor, en vía oral, ¿no? A veces en los tratamientos de internación ya lo decide el médico si es necesario o no la aplicación, pero en vía oral no, por favor, no automedicarse. Buenísimo, muy bueno. Quedan varias, ¿no? No, sí, pero hay que seguir con esa cuestión, ¿no? De que la gente quede con la gana y vaya y pregunte. Pero igual, doctor, usted habló como en el WhatsApp en 0.0. Acá el amigo 1.5. Menos mal que no trajimos otro que habla en 2. Yo quería hacer una salvedad histórica. Este mosquito nos hizo festejar a nosotros el Día del Médico. Hay un médico histórico por allá, por 1800, que se llama Finlay Barres. Le buscó el lado bueno ahora al mosquito. Que este médico es el que descubrió que la Aedes aegypti era el transmisor de la fiebre amarilla, que mataba a 2 millones de personas en el canal de Panamá. Mirá. Entonces, tras ese descubrimiento, se le dio un premio, obviamente, y se lo reconoce mundialmente el Día del Médico, el 3 de diciembre, por el natalicio de este médico. Mira, ¿te acordás el nombre del doctor? Finlay Barres, Juan Carlos Finlay Barres. ¿Qué tal, Pascual? Juan Carlos tenía que ser. Vieron que era la reina, yo les dije. Era la reina Cleopatra, la Aedes. Claro. Sí. Bueno, bien. Muy bien. Cerramos entonces. Sí, señor, porque ya. Esta ronda de mate. Los mates, después te digo la opinión cuál tu mejor. Y yo, a ver, no sé, no sé quién es, pero bueno. Y después que dame los mates, pongo la boca abajo, ¿no? O sea, se le vaya de mosquito el mate. Guarda. Yo lo seco, mira. Yo lo seco. Dejamos el mate guardado por ahí, se le mete un mosquito y chao.
la verdad. Igual con COVID hay vacunas, el que es electiva sigue siendo electiva, pero nosotros instamos a que la población pueda seguir con el calendario de vacunación. Yo creo que hoy si COVID no existe, está, pero los síntomas ya han disminuido, está totalmente claro, digo, la vacuna, la que sea, quedó claro que disminuyó la mortalidad de los pacientes, entonces no queda dudas de que aquel se acerque a vacunarse, hay vacunas y evitemos justamente para poder tener... Claro, gracias a eso pasó a ser una gripe estacionaria ahora. Total, sí, que no se define, ¿viste? Todavía, pero bueno. Sigue siendo grave pero, para algunos pacientes con comorbilidades. Con comorbilidades. ¿Cómo era eso del rojo? ¿Cómo se dice? ¿Crash? El rash. Rash, bueno. Nuestro operador está empezando a ponerse el rash porque es hasta las 12 el asunto y todavía nos falta un montón. Así que bueno, pero si hay más auspiciantes van a ser 3 horas de vuelta, que va a ser así. En eso estamos trabajando. Estamos sumando para llegar a... ¿Y por qué no auspicia Municipalidad de Catamarca? Acabo de tirar mi amigo Gustavo. Mi gran amigo Gustavo. Lo podemos hablar. Gustavo, me he criado con mi amigo Gustavo. No hay problema. Gracias, Coco. Bueno, gracias. Por esto, creo que va a tener que haber otra ronda un poquito más. Sí, cuando quieran. Muy la verdad clarito. Para nosotros es fundamental. Muy clarito y bueno, había muchas dudas y bueno, quedan cosas pendientes todavía para tener y preguntar. Aparte tenés facilidad de lindo, fácil de entenderte. Así que bueno. Yo los 3.000. Este se pasa a 75. Sí, no, por eso, a toda la gente que está escuchando en la repetición que hacemos en el encuentro en el Valle, lo alentamos para que se entienda. 2. Claro, así. Exactamente. Bueno, muchas gracias y bueno, por este tiempo que te has dado y de haber aceptado esta propuesta para el primer programa de vuelta de este año. En la 10ª temporada. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia y bueno, a cuidarse, están las festividades marianas, así que todos ponerse repelente y visitar nuestra Virgen del Valle. Gracias. Bien, gracias. Perdón, antes que te vayas, repetir los números para denunciar. La app cerca, que la pueden bajar del celu, la aplicación o el 147 también cerca.